Hola, muy buenas. Soy Nacho Cabellos y este vídeo lo estamos haciendo para proponer una solución para los problemas, uno de los problemas que cayó hace un par de semanas en la convocatoria de oposiciones para profesores de secundaria en, en Andalucía. Bien. Entonces, el problema que vamos a resolver es el primero, que constaba de dos partes, una parte que contaba sobre 7 puntos y una segunda parte sobre 3 puntos. Este primer problema va de calcular el valor de un determinante que está en función de otra expresión que es otro determinante. Son determinantes de orden n, así que al final lo que nos están preguntando o nos están pidiendo es que calculemos el término general particular de esta expresión de aquí. Leo, dice, dado el determinante de sub n de una matriz tridiagonal cuadrada de orden n, hay que calcular p sub n. P sub n está expresado en forma de determinante de 2 por 2 en función precisamente de d sub n, que es un determinante de n por n. Al final son expresiones que van a quedar en función de n y en particular también de la x, y por lo tanto lo que nos están pidiendo realmente es que calculemos el término general de estas sucesiones. Claro, para calcular el término general de p sub n, al estar expresado así como un determinante en función de otra sucesión, pues lo primero que podemos pensar es intentar calcular, o primero que nos podemos plantear es intentar calcular precisamente el término general de d sub n. Si yo pudiese calcular de alguna manera el término general de d sub n, solo tendría que meterlo aquí y tendría terminado mi problema. Hago mi determinante de 2 por 2 y hay muy buenas. Entonces vamos a plantear a ver qué podríamos hacer para conseguir eso, si realmente ese camino es viable. Pues claro, a la hora de resolver problemas en una oposición tenemos un problema de tiempo y normalmente con el tiempo tan corto que se da, pues este tipo de decisiones son muy importantes. Si me equivoco en el camino, pues es posible que no me dé tiempo a acabar el problema. Entonces tenemos que ser capaces de empezar a hacer el problema, y si hay algún momento, si no es el camino adecuado el que nosotros hemos elegido, tenemos que intentar darnos cuenta con la mayor celeridad posible, porque si no ese problema, aunque sea sencillo, en este caso no es demasiado complicado, aunque sea sencillo, no vamos a poder acabarlo. ¿Bien? Entonces lo tenemos que intentar evitar. Así que nosotros pensamos un camino, lo empezamos a desarrollar y a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, para poder obtener algo o información sobre d sub n, tenemos que intentar resolver de alguna manera este determinante. Esto es un determinante de orden n y así por las buenas no se puede resolver porque no está puesto en ninguna forma en la que tenga una resolución sencilla. Lo que podemos hacer es intentar desarrollar por alguna fila o por alguna columna que tienen pocos elementos, y con eso probablemente obtengamos una relación entre d sub n y determinantes más pequeños del mismo tipo, es decir, d sub n menos 1, etc. Es decir, lo que obtendremos será una recursión. Si esa recursión es fácil de resolver, pues ese será un buen camino. Y si esa recursión no es fácil de resolver, aunque no sea ese el camino, tendremos un dato o información sobre d sub n que puede ser muy importante para poder obtener el valor de p sub n. Entonces, bueno, desarrollamos d sub n, en este caso lo hemos desarrollado por la primera fila, vamos a dar exactamente igual, por la primera fila. Entonces tendríamos el primer elemento, x, por el determinante de queda, quitar su fila y su columna, que es este de aquí, que si nos fijamos es un determinante exactamente del mismo tipo que d sub n, pero con n-1 filas y n-1 columnas. Es decir, que este determinante que nos ha quedado aquí no es otro que d sub n-1. Y menos 1 por el determinante que queda de quitar su fila y su columna, que nos queda este determinante de aquí, que no es del mismo tipo de d sub n, pero al desarrollar a su vez por la primera columna, que solamente tiene un 1 y lo demás ceros, lo que me queda es exactamente este determinante, que sí es del mismo tipo que d sub n, pero ahora en vez de con n-1 filas o n-1 columnas, tiene n-2 filas y n-2 columnas. Es decir, que lo que nos queda aquí es precisamente d sub n-2. ¿Qué hemos obtenido? Pues lo que habíamos dicho, una recursión para d sub n. Esta recursión no es una recursión de coeficientes constantes. Las recursiones con coeficientes constantes son muy sencillas de resolver. Aquí los coeficientes dependen de otra variable, entonces se nos puede complicar bastante la cosa. Nosotros tenemos cierta información sobre d sub n que podríamos utilizar para usar esta recursión para poder obtener términos, pero realmente veremos que esa información no nos lleva a nada a la hora, bueno, no nos lleva a nada, no nos lleva a algo resoluble en el tiempo que tenemos. D sub n, como se ve en la formación o en la estructura que tiene, es un polinomio de grado n en x. Entonces, realmente, si nosotros tenemos en cuenta eso y escribimos d sub n como un polinomio de grado n en x, aquí tendremos un polinomio de grado n-1, aquí un polinomio de grado n-2, al multiplicar este por x tendremos un polinomio de grado n-1, y a partir de aquí obtendremos
una relación entre los coeficientes de ese polinomio. Y esos coeficientes van a depender a su vez de la n, ¿correcto? Entonces, claro, vamos a obtener recursiones para el término independiente, el término con x, el término con x al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que podamos obtener, de hecho, la recursión que nos permite obtener el término independiente es muy sencilla, es decir, no sale demasiado complicado, pero claro, tenemos que conseguir n recursiones que nos permitan obtener los n términos, los n coeficientes de ese polinomio. No parece el camino que nos indican o que es el más adecuado para resolver este problema en modo oposición, que realmente tenemos que ser capaces de resolverlo en como mucho 20 minutos, una cosa así. No tenemos más. Entonces, aunque no vayamos a seguir por ahí, esta información es bastante importante porque es realmente una condición que cumple d sub n. Vamos a ver si podemos utilizarla para poder obtener p sub n directamente. Realmente en el enunciado nadie nos dice que calculemos d sub n. Lo único que nos dice es que calculemos p sub n. Claro, para calcular p sub n tendremos que utilizar propiedades de d sub n, eso está claro. Entonces vamos a intentar usarla dentro del cálculo de p sub n. P sub n está aquí descrito y nosotros podemos obtenerlo en función de d sub n sin más que desarrollar el determinante. Esto es d sub n al cuadrado menos d sub n más 1 por d sub n menos 1. Esta expresión en la que p sub n está en función de valores de d en n más 1 y en n menos 1, la podemos simplificar un poquito sustituyendo d sub n más 1 por lo que vale en función de los términos anteriores utilizando esta recursión. De tal manera que solamente nos queden términos asociados a n y a n menos 1. En este caso esto quedaría así, d sub n cuadrado menos d sub n menos 1, que es, utilizando esta recursión, x por d sub n más 1, perdón, que es usando esta recursión, x por d sub n menos d sub n menos 1, y todo multiplicado por d sub n menos 1. De tal manera que tenemos una expresión para p sub n en función de d sub n. Y tendríamos pues d sub n cuadrado más d sub n menos 1 al cuadrado y menos x por d sub n y por d sub n menos 1. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer para obtener el término general de p sub n? Pues si no somos capaces de obtener el término general de d sub n para sustituirlo aquí y hacer la cuenta, pues tendremos que intentar encontrar, es decir, tendremos que buscar una recursión para p sub n e intentar que esa recursión sea fácilmente resoluble. Para buscar una recursión para p sub n, lo que vamos a hacer es intentar relacionar p sub n con p sub n menos 1 o con p sub n menos 2, a ver qué relación tenemos. Entonces, pasamos a otra pantalla, a otra pizarra, y desarrollamos eso. Si tenemos que p sub n es d sub n cuadrado más d sub n menos 1 al cuadrado menos, esto hemos dicho que era x por d sub n y por d sub n menos 1, perdón, x por d sub n y por d sub n menos 1, bueno, vamos a ver si hay alguna relación entre p sub n y p sub n menos 1. P sub n menos 1 es simplemente sustituir aquí. Donde pone n, pongo n menos 1 y tenemos d sub n menos 1 al cuadrado más d sub n menos 2 al cuadrado menos x por d sub n menos 1 por d sub n menos 2. Si nos fijamos un poco, aquí podemos, al restar las dos ecuaciones, se nos van algunos términos y vamos a ver si nos queda algo que podamos interpretar de una manera sencilla. P sub n menos p sub n menos 1 se nos va el d sub n menos 1 al cuadrado y nos queda d sub n cuadrado menos d sub n menos 2 al cuadrado y menos x por d sub n menos 1 más x por d sub n menos 1 y por d sub n menos 2. Muy bien. Esta parte la podemos factorizar y aquí podemos sacar factor común x por d sub n menos 1. Así que tenemos p sub n menos p sub n menos 1 igual. Aquí tenemos d sub n menos d sub n menos 2 por d sub n más d sub n menos 2. Y aquí al sacar factor común x por d sub n menos 1, nos queda que multiplica a d sub n por d sub n menos d sub n menos 1. Así que también podemos sacar factor común. Esta diferencia de aquí. D sub n menos d sub n menos 2. Eso es. Esta diferencia de aquí. Al sacar la factor común obtenemos esto. D sub n menos d sub n menos 2, que multiplica d sub n más d sub n menos 2 menos x
por d sub n menos 1. Pero si nos acordamos de la relación que habíamos obtenido para d sub n menos x por d sub n menos 1 más d sub n menos 2 era 0. Así que si este término es 0, llegamos a la agradable sorpresa de que p sub n menos p sub n menos 1 es 1. Es 0, perdón. Y eso significa que p sub n sigue una recursión muy sencilla, que nos dice que cada término es igual que el anterior. Si cada término es igual que el anterior, eso significa que p sub n es una sucesión constante. Así que con saber el valor que toma para un valor determinado de n, sabemos lo que vale para todos los valores de n. ¿En qué caso podemos calcularlo bien? Pues bueno, sí, en el caso, el valor en general de p sub n lo tenemos escrito en esta. P sub n igual a d sub n cuadrado más d sub n menos 1 al cuadrado menos x por d sub n y por d sub n menos 1. Si conocemos los valores de d para algunos valores de n, pues tenemos bastante para poder obtener el valor de p sub 1 o p sub 2. En este caso, la forma de definir d sub n significa que d sub 1 es el determinante donde solamente tenemos x, así que nos sale x, y d sub 2 era este determinante, x1, 1x, que no es nada más que x cuadrado menos 1. Así que con esto tenemos suficiente para obtener, en este caso, el p sub 2. P sub 2 será d sub 2 al cuadrado, es decir, x cuadrado menos 1 al cuadrado, más d sub 1 al cuadrado, es decir, x cuadrado, menos x por d sub 2, que es x cuadrado menos 1, por d sub 1, que es x. Es decir, tenemos que p sub 2 es x cuarta menos 2x cuadrado más 1 más x cuadrado menos x cuarta más x cuadrado de esta parte de aquí. X cuarta y x cuarta se van, menos 2x cuadrado más x cuadrado se van, así que p sub 2 es 1, y como p es una sucesión constante, p sub n es 1 para todo n mayor o igual que 1. ¿Qué es lo que nos pide calcular? Es decir, realmente si hubiéramos empezado por buscar la recursión asociada a p sub n, pues no habíamos tardado nada. Habíamos calculado p sub n en función del d sub n, habíamos buscado las características asociadas a d sub n, y al buscar esta recursión nos había salido directamente. Por eso este problema, si uno va directamente al grano, pues sale muy cortito. ¿Qué pasa? Pues que normalmente si uno no ha visto este problema hecho en algún sitio o uno muy parecido, pues normalmente tiende al principio a especular un poco con lo que hemos dicho en la primera parte. Por último, nos pide un segundo apartado, el que nos pide calcular un valor de d sub n. No d sub n, es decir, el determinante de sub n para el caso genérico n, pero para un valor de x determinado. Eso lo tiene como apartado 2. Vamos a poner aquí. Es el apartado B, que lo puntúan sobre 3 puntos y que nos pide calcular d sub n si x vale 2. Es decir, nos pide calcular d sub n de 2. En otras palabras, nos está pidiendo calcular este determinante. Tiene aquí un 2, un 1, un 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Es decir, el determinante que teníamos escrito como d, sustituyendo la x por 2. Entonces, claro, no vamos a ponernos a resolver el determinante de nueva. Nosotros ya sabemos perfectamente qué características cumple el determinante de sub n para cualquier valor de x. D sub n para cualquier valor de x lo podíamos escribir en función de d sub n menos 1, d sub n menos 1 por x, menos d sub n menos 2, que es lo que hemos deducido nada más empezar con una recursión que caracterizaba esto. En el caso de que x valga 2, esta recursión se convierte en una recursión con coeficientes constantes. D sub n menos 2 veces d sub n menos 1 más d sub n menos 2 igual a 0. Una recursión de segundo orden con los dos coeficientes constantes es muy fácil de resolver, requiere técnicas que en principio tenemos que conocer. En este caso, todas, bueno, con coeficientes constantes, siempre la solución general es una combinación lineal de soluciones particulares que son todas de este tipo, r elevado a n, donde r es una solución de la ecuación característica. Que en nuestro caso es esta, r cuadrado menos 2r más 1. Las soluciones de esta ecuación polinómica es r igual a 1 doble. Al ser doble, la solución general de mi ecuación en diferencias será un polinomio de primer grado en n, a n más b,
multiplicado por 1 elevado a n, que 1 elevado a n es 1, así que esta va a ser la forma que tiene d sub n de 2. Va a ser un polinomio de primer grado en n. Ahora falta calcular cuánto vale la a y cuánto vale la b. Para saber cuánto vale la a y cuánto vale la b, lo que tengo que ver es tener algunos valores para algunos valores de n. Nosotros hemos visto antes que d sub n de x, d sub 1 de x, perdón, era x, y d sub 2 de x era x cuadrado menos 1. Es decir, d sub 1 de 2, que es la que a nosotros nos interesa, es 2, y d sub 2 de 2 es 3. Por lo tanto, si sustituimos aquí la n por 1, el resultado tiene que ser 2, y si sustituimos aquí la n por 2, el resultado tiene que ser 3. Es decir, 2a más b es 2, y 3a más b es 3, por lo que a vale 1 y b también vale 1. Luego, d sub n de 2 no es nada más que n más 1. Es decir, si el determinante este es de orden 17, pues este determinante con 17 doses aquí en la diagonal vale 18. ¿Correcto? Bueno, en próximos vídeos resolveremos y iremos poniendo también algunos del resto de problemas de esta convocatoria. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.